Una familia que fue a vivir en una casa aterradora y entró para la historia del espiritismo. Conozca la historia de la familia Fox. Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos un poco sobre la historia del espiritismo antes de la codificación. Pero antes de entrar en el tema de hoy, quiero aclarar primero algunos términos que usamos en el espiritismo y algunos ya fueron mencionados en los videos anteriores. Y el primer de ellos es encarnados. Encarnados es la forma que decimos que una persona está con vida, ¿sí? Que está encarnada, el espíritu está en el cuerpo físico. Y los desencarnados son los cuerpos que ya no tienen más vida, o sea, el espíritu ya se fue para la esfera espiritual y el cuerpo ya padeció. Y el término desencarnar es justamente esta transición cuando el espíritu deja el cuerpo sin vida y va a vivir en la esfera espiritual. Es importante también sabermos la diferencia entre alma y espíritu. O sea, el alma está ligada al cuerpo físico. O sea, nosotros que estamos encarnados tenemos nuestra alma. Y el momento del desencarne tenemos el espíritu. O sea, el alma tiene un cuerpo físico y el espíritu ya no tiene el cuerpo físico, vive en el plan espiritual. ¿Ok? Así, habiendo aclarado esos términos, comenzaremos el tema de hoy, retrocediendo un poco más en el tiempo y reforzando la importancia de otro personaje muy importante en la historia de la doctrina y cómo contribuyó en el surgimiento del espiritismo. Estamos hablando de Andrew Jackson Davis, que era de una familia muy humilde y con poca escolaridad. Él es considerado uno de los más grandes médiums de su tiempo, tanto por los fenómenos que producía como por sus libros. Tuvo visiones desde que era un niño pequeño y tenía a Emanuel Swedenborg como su mentor espiritual. También fue orientado a usar la clarividencia para el diagnóstico de enfermedades, o sea, cada órgano del paciente aparecía para él nítido, con una radiación especial y peculiar, y esos órganos, ellos se oscurecían en casos de enfermedad. Impartió conferencias de alto nivel filosófico y científico, incompatibles con su nivel cultural. También describió en detalles el proceso de la desencarnación. En el año de 1856, profetizó la aparición del automóvil y de la máquina de escribir, así como la fuerza motriz capaz de hacer que el hombre atraviese el aire. Sobresalía fácilmente de su cuerpo y previó en 1848 la aparición del espiritismo, y por eso él es considerado el profeta de la nueva revelación. Él relató que esta mañana un soplo fresco pasó por mi rostro y oí una voz suave y firme que me decía: hermano, fue dado comenzar una buena obra. Contempla la demostración viva que surge. Empecé a comprender el significado de tal mensaje. Lo que realmente no sabía era que en ese mismo día, el 31 de marzo de 1848, a la misma hora, comenzaron los fenómenos en Hydesville. ¿Y qué serían esos fenómenos? ¿Y cuál fue su importancia en la historia del espiritismo? Bueno, en el día 11 de diciembre de 1847, John y Margaret Fox se mudaron a Hydesville, un pequeño pueblo al norte del estado de Nueva York. Junto a ellos también se llevaron a sus dos hijas, Catherine, de 11 años, y Margaret, de 14 años. Antes de la familia Fox, sus otros inquilinos fueron la familia Wickham, que vivieron en la casa
y también se habían quejado de ruidos extraños que escuchaban, dejando así la teoría de que la casa era aterradora. Los ruidos en la casa fueron se intensificando con el tiempo. Había ruidos de arañazos en las puertas y en las paredes. También se escuchaban golpes en las paredes y ruidos de muebles siendo arrastrados. Después de un tiempo, Kate y Margaret tenían miedo de dormir solas y comenzaron a dormir en la habitación junto a sus padres. En la noche del 31 de marzo de 1848, cuando los golpes se hicieron más persistentes y fuertes, Kate, la hermana menor, decidió desafiar el misterio de la casa y dijo: «Señor pie agrietado, haz lo que yo hago», y comenzó a aplaudir. Inmediatamente se escucharon golpes iguales en número a los aplausos de Kate. Margaret, después de presenciar el fenómeno junto con su hermana, decidió lanzar otro desafío y dijo: «Ahora haz exactamente lo que yo hago. Cuenta 1, 2, 3, 4» y aplaudió. Pronto se escuchó los latidos correspondientes. Se hicieron también otras preguntas, incluso hasta por parte de la madre de las niñas. Llamaron a los vecinos para que pudieran presenciar este fenómeno y se pusieran en marcha todos los medios de vigilancia para el descubrimiento del explorador invisible, pero no encontraron a nadie en el perímetro de la casa, mientras los latidos continuaban adentro. Los experimentos siguieron numerosos y precisos. Muchos curiosos comenzaron a visitar la casa. Uno de ellos, llamado Isaac Post, tuvo la idea de nombrar en voz alta las letras del abecedario, pidiendo al espíritu que llamara cuando la letra estaba en la composición de la palabra. Desde ese día se descubrió la telegrafía espiritual. Luego descubrieron que el espíritu era un vendedor ambulante llamado Charles B. Roseman, que tenía 31 años y que había sido asesinado en esta misma casa por un antiguo inquilino. Charles reveló que había sido asesinado con un cuchillo de carnicero 5 años antes y que el cuerpo había sido llevado al sótano y que solo en la noche siguiente es que había sido enterrado. También reveló que había sido asesinado por una suma de $500. En el verano de 1848, decidieron excavar el sótano para buscar el cuerpo de Charles. Ellos encontraron algo de cal, pelo y algunos trozos de huesos humanos, lo que no fue suficiente para las autoridades de la época abrirem una investigación. 56 años después, en el día 22 de noviembre de 1904, el periódico The Boston Journal publicó una historia que afirmaba que el cuerpo y un cofre del supuesto vendedor ambulante había sido encontrado en el sótano de la casa, y demuestra la sinceridad en el descubrimiento de la comunicación. Pero, ¿por qué no pudieron encontrar el cuerpo en la primera excavación? Porque en 1904, después de una fuerte lluvia, cayó una de las paredes que había en la bodega. Y todo indica que esta pared había sido construida por el señor Bell, que fue un antiguo morador de la casa y construyó la pared para ocultar mejor el cuerpo de Charles. Otra prueba del crimen fue el testimonio de Lucretia Pulver, quien había sido empleada del señor y de la señora Bell, quienes habían vivido en la casa 4 años antes de la familia Fox. Ella informa que el vendedor ambulante fue a la casa de la familia Bell y pasó la noche allí con sus mercancías. Esta noche, el señor Bell dijo que ella podría ir a dormir en la casa de sus padres. En su declaración a las autoridades, ella relató: «Quería comprarle algunas cosas al vendedor ambulante, pero no tenía dinero conmigo. Dijo que me buscaría en mi casa a la mañana siguiente y me vendería.
Nunca lo volví a ver. 3 días después, el señor Bell me dijo que volviera. Una noche, aproximadamente una semana después, la señora Bell me envió al sótano para cerrar la puerta exterior. Cruzando, caí cerca del centro del sótano. Me pareció desigual, como si tuvieran cavado en esta parte. Cuando subí las escaleras, la señora Bell me preguntó por qué había gritado, y se lo dije. Se rió de mi miedo y dijo que solo allí las ratas habían cavado el suelo. Unos días más tarde, el señor Bell llevó una porción de escombros al sótano justo por la noche y estuvo allí trabajando durante algún tiempo. La señora Bell me dijo que estaba tapando los agujeros de las ratas. Esto nos lleva a la conclusión de que el señor Bell estaba moviendo el cuerpo de Charles de un lugar al otro y construyendo una pared para ocultar mejor el cuerpo, ya que con el accidente de la criada pudieron ver que el cuerpo no estaba bien escondido. Los eventos tuvieron repercusiones inusuales en Hydesville y Rochester, que es una otra ciudad cerca. Al trasladar su residencia a Rochester, la familia de John Fox se encontró con el primer obstáculo. El pastor de la iglesia a la que pertenecían convocó a las niñas, bajo pena de expulsión, para abjurar de tales prácticas. Esta imposición fue rechazada por las hermanas Fox, y así fueron expulsadas de esta comunidad religiosa. Posteriormente, aparecieron las comisiones designadas para determinar la veracidad de los fenómenos y pronunciarse sobre su naturaleza. La primera, después de una larga y exhaustiva investigación, concluyó reconociendo que era verdad la intervención espiritual en la producción de los hechos. El público se obstinó en atribuir al artificio de esas humildes muchachas sin considerar que no había interés en ello para ellas. La segunda comisión fue nombrada, llegando al mismo resultado, con decepción para todos. Finalmente, nombraron una tercera comisión, compuesta por personas notables e insospechas. Y cuando se terminó su rigurosa investigación, una gran parte de la población de Rochester se reunió en el salón más grande de la ciudad, conocido como Corinthian Hall, para escuchar el resultado. Entonces ocurrió un hecho increíble. La conclusión alcanzada por los miembros de la comisión confirmó definitivamente las investigaciones anteriores. El público, indignado por lo que insistía en ser una estafa por parte de las jóvenes mediums, quienes, junto con sus padres, esperaban serenamente el veredicto, se levantó en una actitud hostil y, en una ola aullante, tenía la intención de invadir la habitación con el fin de masacrarlos. Fue necesaria la pronta intervención del venerando George Willets para evitar este linchamiento. Willets llegó a decir que si iban a matar a las chicas, los fanáticos tendrían que pasar por encima de su cadáver. Las niñas sufrieron a manos de los investigadores. Durante la investigación, los comités, que también tenían algunas damas entre sus miembros, desnudaron a las niñas, sometiéndolas a investigaciones brutales y angustiantes. Sus vestidos fueron atados, apretados en los cuerpos, y fueron también colocados sobre vidrios y otros aislantes. El comité se vio obligado a señalar que cuando estaban de pie sobre los cojines, con un pañuelo atado al borde de sus vestidos, o cuando estaban atadas en las sillas, todos ellos escucharon los distintos golpes en las paredes, en el piso y en otros objetos. Y por último, dicho comité declaró enfáticamente que sus preguntas, algunas de las cuales fueron hechas mentalmente, habían sido respondidas de manera correcta. Las persecuciones sufridas por las hermanas Fox fueron indescriptibles. Un periódico llamado Rochester Democrat había publicado una edición con el titular Exposición completa de la mistificación de los golpes.
El resultado de la investigación obligó a su editor a suspender la distribución del periódico. En el año de 1850, se recibieron 2 mensajes simultáneos en 2 habitaciones separadas de Rochester. Esos mensajes eran del espíritu de Benjamin Franklin, cuyo contenido era el siguiente: habrá grandes cambios en el siglo XIX. Las cosas que en la actualidad parecen oscuras y místicas, para ti se volverán claras a tus ojos. Los misterios serán revelados, el mundo será iluminado. Las hermanas Fox fueron invitadas a dar comunicaciones y realizar materializaciones en público en diferentes ciudades y países, lo que suscitó muchos debates y confusión, despertando mucha curiosidad en torno a los fenómenos espíritas. Y esta fue su principal contribución en el adviento del espiritismo. En el capítulo 4 del libro La historia del espiritismo de Arthur Conan Doyle, tiene la historia muy detallada, incluyendo los testimonios que el señor y la señora Fox dieron a la policía en el día 4 de abril de 1848. La casa de la familia Fox, el cofre y el esqueleto de Charles Rosman, que fueron encontrados en 1904, se encuentran en el Museo de Lilydale en Nueva York, que es hoy la sede regional de los espíritas americanos. Y en nuestro próximo video hablaremos un poco de la historia de Allan Kardec y la codificación de la doctrina espírita. Yo quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.